La, cla- la clase anterior habíamos analizado, eh, no sé si te parece si hablo sobre más o menos, porque la tutoría de la vez pasada fue encaminado a lo que habíamos visto en la última clase. No sé si te parece, Fray Sí. Esteban, tú que En estuviste en la... base a las características de la liturgia que hablamos de una manera rápida, que justo Bien, tratábamos en la tutoría. bueno, entonces rapidito hablando de las características de la liturgia, pues en sí la liturgia nos permite adentrarnos, ¿no? A ese recogimiento también de cierta forma con Dios, a encontrarnos con Él. Entonces hablábamos de varias características, pero para centrarnos más, a partir del Concilio Vaticano II se enfocaba sobre todo que sea una participación comunitaria, ¿no? Entonces, y por eso es que también se enfoca bastante en que ya sea la participación de la liturgia o más bien que sea dentro de la lengua vernácula, es decir, desde pues, su propia lengua, ¿no? Entonces, enfocándose a muchos de este aspecto, en sí, pues, nos invita la liturgia, pues, a tener ese recogimiento, ¿no? Entonces, habiendo ya una conciencia de lo que realmente estamos viviendo en la celebración de la Eucaristía, ya teniendo una conciencia, pues, es decir, de cierta forma, ya con un verdadero conocimiento de lo que está pasando dentro de la celebración de la Eucaristía, pues entonces, ahora sí, tener ese encuentro con el Dios, ¿no? Entonces, varias normas, pues la liturgia vemos que es estructurada, que tiene un orden y que vemos que también la liturgia en sí, pues también también se rige por los años, el tiempo litúrgico y todo eso, ¿no? Y todo esto, pues de los tiempos litúrgicos nos va a permitir también a ir, pues, señalando, ¿no? Entonces, vemos el Adviento, vemos la Cuaresma, la Pascua, así. Entonces, cada de estos apartados, por así decirlo, pues nos va a adentrar, ¿no? A ese misterio, ¿no? Entonces, enfocarnos a ese aspecto, Fray Esteban, y pues también la liturgia nos invita a nosotros y también a un cambio radical también dentro de la participación de la Eucaristía específicamente, yo creo. Muy bien, muchas gracias. Esta característica que nos daba Martín todavía no la habíamos tocado, porque él, bueno, sintetizó mucho, pero eh, resumiéndolo en palabras, es el tema cíclico de la liturgia. Entonces voy a retomar en base a estas características, que nos quedaban solo tres, por analizar y continuamos con la clase de hoy. Muy bien. Habíamos hablado entonces que la liturgia, bueno, era respetuosa de las normas de la iglesia. Cada quien tenía un oficio dentro de la iglesia para poder normar. La iglesia está llamada a poder expandir o poder hacer actual esta misión misma de Cristo. Y dentro de esta actualización de la misión de Cristo, que es la invitación a la construcción del reino de Dios, tiene estos oficios de regular cómo el hombre tiene que relacionarse con Dios, ¿no? Y aquí está el tema de la liturgia. La iglesia nos habla de una creatividad en la liturgia. Habíamos hablado la semana anterior de todas estas prácticas que a veces nosotros, por en una base de decir que sea más bonito, nos olvidamos de que la liturgia tiene que tener un sentido en el cual el hombre se sienta identificado con lo que estamos celebrando y con ellos poder lograr un encuentro con Dios. Creativa, por ejemplo, en una misa tal vez no sé, de unas profesiones religiosas. Tú no puedes poner, por ejemplo, la lectura del Génesis que dice, y el hombre los creó hombre y mujer y los mandó que se multiplicasen. O sea, no tiene nada que ver con la celebración que se está celebrando. Entonces, tratar de escoger una lectura acorde a la celebración que se vaya a realizar. Ahí entra el tema de la creatividad. Los cantos. Esto es algo que a veces
entramos mucho en discordia, porque también una base para cantar, decimos, es que la letra es tan bonita que me hace elevar y todo ello. Pues a veces hacemos cantos que están desdiciendo la misma doctrina. Y ahí es que tenemos que tener un criterio para la elección de los cantos que vamos a realizar en la misa. Recordemos que el primer criterio de los cantos es el de acompañar a las personas para que se puedan unir con el misterio que se está celebrando, en el caso de la Eucaristía. Entonces, tú no puedes querer que, por ejemplo, dicen, es que las personas no están cantando y, por ejemplo, en la comunión, si las personas no aplauden, si las personas no están cantando a pulmón, ya no sirve el canto de la comunión, para nada, sino que más bien el canto tiene que estar eh, enfocado en acompañar el acontecimiento que se está viviendo. En la comunión estamos participando nosotros de una manera directa de la persona de Cristo. Entonces, un canto debe invitar a ello. Hay un canto que es muy bonito, no lo niego, de Jesús Adrián Romero que dice, y que lo ponen muchas veces en las misas, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, tú estás aquí y empieza mi corazón, ¿no es cierto? Creo que todos lo hemos escuchado. Entonces, ¿es un canto correcto para la misa? Efectivamente que no. ¿Por qué? Porque está desdiciendo el tema de la presencia real bajo el sacramento. Y nosotros estamos viendo el cuerpo, estamos viendo la sangre, lo estamos tocando al momento que estamos comulgando. Entonces nosotros no podemos cantar ese canto por más lindo que sea porque se está yendo en contra de la doctrina. ¿Sí? Hubo hace poco un dilema acá en el tema del canto. Los cantantes se ponían en el presbiterio y a veces los hermanos piensan que uno cuando como la comunidad les dijo, no, no tienen que estar en el presbiterio. ¿Por qué? Porque a veces los cantos dentro de las Eucaristías, muchas veces en las parroquias, toman un protagonismo que quitan el centro de la celebración. ¿A cuántos de ustedes no han ido a una Eucaristía en cualquier parroquia y escuchan baterías, trompetas, violines, todo ello, y se convierte en un mero espectáculo, en un concierto? Pero, y las personas cuando tú les preguntas dicen, ay, qué linda la misita en esta parroquia X, porque la música chuta nos llega, nos hacen bailar, nos hacen aplaudir, nos hacen alzar las manos, desde los mismos padres también hacen eso, cerremos los ojos, elevemos los brazos, y uno se pregunta, entonces la gente va por ese concierto y no va por el encuentro con Cristo. Entonces, aquí tiene que primar mucho el sentido común de encontrarnos con Cristo. De la liturgia, de la Eucaristía, nos permite ser partícipes de el acontecimiento de la pasión, de la muerte y resurrección. Entonces, aquí viene la intención con la que yo voy a la Eucaristía. A veces decimos, no, es que en esa iglesia canta un viejito ahí con órgano y nos aburre a todos. Pero es que tú no vas por la música, tú vas por el encuentro con Cristo. Entonces, aquí viene la gran responsabilidad de aquellos que participan de los ministerios musicales, de elegir cantos que vayan acorde al, a la realidad sacramental que se vive, y más allá de decir, de repetir lo que dijo el Evangelio, debe ser un canto que me permita entrar en relación con Cristo. ¿Sí? Luego ya nos detendremos específicamente en los momentos propios de la Eucaristía, en el acto penitencial, que no es un acto, un momento de pedir perdón, sino más bien de pedir piedad, que es muy distinto. Pero a lo que se quiere llegar con esta idea de que la liturgia tiene que ser creativa, es una liturgia que invite a todos a entrar en una dinámica de intimidad con Cristo. Y para ello los medios, como el canto, el coro, los arreglos florales, el tema de las oraciones de los fieles, todo esto debe ayudar a entrar a una relación de los fieles con Dios. Y ahí tenemos que ser creativos, más de querer innovar en que
ponerle reflectores al Santísimo para que sea como un teatro. Pues, yo no entiendo a veces esos criterios. Si no están de acuerdo conmigo, quiero que hacen la mano también pues para generar el debate, ¿no? No quiero que se queden con lo que dice el fraile y eso es palabra de Dios para nada. Entonces, eh, hacen la mano, debatimos, conversamos y llegamos a un criterio obviamente basado en lo que la iglesia nos enseña. Pascual, la Bianca Morales y luego Fray Martín. Yo tenía, o sea, con lo que usted habló ahorita, sí, me quedé pensando, o sea, la iglesia tiene como, no sé si decir la palabra como parámetros o algo así, que diga, por decir lo que usted habló ahorita, que no se puede poner reflectores en el Santísimo, porque como que saltaría mucho a lo subjetivo, ¿no? Porque digamos, ustedes de ese criterio, pero puede haber un padre que diga, no, es que para que resalte más la presencia del No, no. Santísimo, puede colocar A reflectores qué o me algo refiero así. con reflectores? Obviamente, si tú haces un monumento, tiene que tener luz, todo ello. Yo, incluso aquí en Santo Tomás, hago los monumentos, arreglo a la Virgen, todo eso, y se pone ese tipo de reflectores. Pero, ¿a qué me refiero? Y he visto en videos de parroquias que lo hacen. Por ejemplo, apagan la luz de toda la iglesia, está a oscuras, coge el sacerdote, está llevando el Santísimo y adelante un acólito con una linterna, como que fuera un reflector en un teatro. Escucho. Ay, no. Por favor, el silencio, hermanita Rocío, si le puede bajar el micrófono porque se escucha. Entonces, si tú ves, vamos más allá de un criterio litúrgico de que resalte Santísimo a algo un poco hasta teatral. Entonces, ¿cuál es el fundamento litúrgico de apagar toda la iglesia y ponerle una linterna al Santísimo y caminar ahí para que la gente, o sea, como un show, ¿ves? Entonces, sabiendo que el apagar las luces tiene un significado dentro de la vigilia pascual, donde la iglesia está a oscuras. O sea, a veces nos vamos al tema de llamar la atención más allá de un criterio donde el Santísimo sea vistoso. ¿Ves? O sea, no sé si me dejé entender, Bianca, a qué me refiero con el tema de los reflectores. No tanto en el arreglo de un monumento, sino más bien a hacer cosas que tratan de salir de lo habitual para captar más gente y ese no es un criterio litúrgico. No sé si me dejé entender. Sí, sí, sí. Y ahora, ¿estás de acuerdo o en contra? No lo sé. No, o sea, me quedé con eso de que es como que es súper subjetivo, o sea, a mí me parece como que súper subjetivo eso de, no sé, no sé, por eso Por preguntaba ejemplo, tal vez ahí. el Pero entiendo lo parámetro, que usted o sea, el parámetro dice que de eso nos da de la que se sale de la liturgia. liturgia. Ajá, o sea, el parámetro de la liturgia es más bien el tema de todo hacerlo siempre con un criterio basado en lo que la iglesia nos enseña y siempre de una manera digna. ¿Ves? Por ejemplo, en muchas parroquias se nos habla de hoy viernes o los primeros viernes de cada mes va a haber una misa de sanación. Y ahí cogen la custodia y la sanación es coger y topar con la custodia a la frente de la persona. Eso tiene un criterio, tomando en cuenta que toda Eucaristía es sanación, o que te dicen, vamos a ungir a todos los enfermos con el aceite, con el crisma, yo qué sé, y te ungen a todo. Pero es que hay un sacramento para ello, y es el de la unción de los enfermos, que tiene una teología detrás. Entonces, no es solo bendecirte un aceitito ahí, el tema de la sanación de los enfermos. Obviamente son signos que pueden acercar a la gente y todo ello, pero siempre debe haber una catequesis detrás, porque la persona piensa que el santiguarte con el aceite es unción de los enfermos, y no lo es, porque la unción de los enfermos tiene su rito propio. El tocar con el Santísimo, con la custodia, como que fuera un amuleto, no tiene un criterio litúrgico, porque cómo te toca a Cristo va más allá del signo de acercarte la hostia al frente.
¿Ves? Entonces, a veces el atraer más gente con una excusa de pastoral hace cometer abusos litúrgicos. ¿Sí? Fray Martín quería decir algo. Sí, Fray, era sobre el tema de la presencia real de Cristo, ¿no? En la Eucaristía. Entonces, de cierta forma, bueno, en sí no vemos a Cristo físicamente, ¿verdad, Fray? Entonces, solamente, bueno, está ahí el Cristo, pues, sacramentado, ¿no? Claro, o sea, es Entonces, una presencia real de manera sacramental. Y ojo que es la fe la que nos dice que Él está ahí. Obviamente, exactamente, ajá, eso es a propio eso, de la teología sacramentaria en cuanto a la Eucaristía, porque nosotros en el sacramento vemos el accidente. ¿Y qué es el accidente? Es que nosotros seguimos viendo hostia y seguimos viendo vino. exactamente. Seguimos saboreando hostia y seguimos saboreando vino, pero ese es accidente. Ah, ¿Ya? ya, ya. Por eso es que el himno Pange Lingua de Santo Tomás dice, tú sigues escondido ahí, pero la fe me dice que tú estás ahí. Entonces, obviamente, si una persona no tiene fe, va a seguir viendo pan, va a seguir viendo vino. ¿Sí? Entonces son los accidentes del sacramento. Ya, muy bien, sí, para que también quede este puntito claro Sí, ahí. esto lo vamos a tratar en el segundo módulo, en el tema de la sacramentaria, ¿no? Incluso a la base de la definición de sacramento, que eso ya lo podremos puntualizar ahí. Sí, pero es muy, muy buena la aclaración, Martín, muchas gracias. ¿Alguien más? Gracias, Esteban. Buenas noches. Hermana, buenas noches. Bueno, yo ahorita quedé con una duda. Primero, los cantos de la misa. A mí siempre me han enseñado que siempre hay que ver con relación al Evangelio, pero usted dice que tiene que tener más, yo le entiendo, sintonía en la Eucaristía. Ya. Entonces, ahí sí, ¿y qué cantos si nosotros también nos hemos formado en nuestros lugares, en nuestras culturas, que hay cantos que quizá no son litúrgicos, pero si se lo canta con fe y devoción, yo creo que no es tanto para aparentar a los demás, sino es lo que nos han formado. Entonces, Ujú, ahí ya. tengo una duda. Hay que diferenciar los cantos litúrgicos y los cantos de acompañamiento. Los cantos litúrgicos nos mandará el misal junto con la liturgia de la iglesia son el ten piedad, es decir, el canto tiene que decir, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, en la manera que sea. Segundo canto litúrgico, el aleluya. Este tiene que decir en tiempo, en tiempo pascual y en el tiempo ordinario se canta aleluya. A diferencia y en Adviento, que no se suprime el aleluya. Pero en Cuaresma tú no puedes cantar aleluya, pero hay aquellas ejaculatorias que ensalzan el poder de Dios. Entonces tú no puedes suprimir estos cantos y poner otros. Hablando, dices que yo en mi canto habla de la palabra de Dios. No, la liturgia te manda respetar estos tiempos estos cantos en base al tiempo litúrgico. Tercer canto litúrgico, el Gloria. El Gloria, tú no puedes cambiarle la letra de lo que nos dice la oración propia de Gloria. Es decir, hay cantos como este, Gloria a Dios, Gloria al Padre. Este no es un canto de gloria, es un canto de aclamación, porque después dice, aleluya, amén. Esto es canto de aclamación, mas no es gloria. Entonces la liturgia te manda a repetir el gloria. ¿Por qué? Porque tú estás ensalzando la realidad trinitaria, tanto del Padre Creador, del Hijo Redentor y del Espíritu Santo Consolador o Santificador, reiterando la palabra. Entonces, con que diga gloria, no es un gloria, sino tiene que describirnos a las personas divinas en tanto oficio, el Padre como creador, el Hijo como redentor, el Espíritu como santificador. Cuarto canto litúrgico, el santo.
El santo tiene que decir, santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, osana en el cielo, osana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor, punto. De la manera que sea. Quinto, el Cordero de Dios tiene que decir mínimo 3 veces el Cordero, máximo lo que abarque el tiempo de la paz. Ojo que no es necesario que se dé la paz. Eso se puede omitir. Y todos hemos sido testigos de esto en la pandemia, cuando se emitía el abrazo de paz. Es decir, el abrazo, el gesto se omite, pero la intención de paz no. Esos son los cantos litúrgicos. El canto de entrada, el canto de ofertorio, el canto de comunión y el canto de salida, como no puedes cantarlo, no es necesario, pero ahí tú puedes hacerlo, como usted me dice, cantos que nacen desde nuestra autoría, que acompañan al hombre a entrar en esta relación con Dios. Eso es lo que se pide, que tengan un sentido. Por ejemplo, el canto de entrada, pues ir jubilosos al encuentro con el Señor. En el canto de ofertorio, tener esta dinámica de entrega, de ofrecerte a Cristo. Y hay cantos lindísimos para ello. El de la comunión. Hay a veces que nos empezamos, que hay coros que dicen, y aplaudamos y todo eso. Pero recuerda que ahorita está esta persona en ese momento tan íntimo en el que está agradeciendo a Dios y presentándole todos los problemas con los que llegó a este encuentro. Entonces tú no puedes interrumpir ese momento, sino más bien con el canto permitir esa entrada de relación. A la Virgen, obviamente. Nosotros en nuestra cultura tenemos cantos hermosísimos a la Madre de Dios que lo podemos cantar. Y ese no es un canto litúrgico, sino son cantos que acompañan. Los que la liturgia sí te obligan, digámosle así, es el ten piedad, el aleluya, el gloria, el santo y el cordero. Por ejemplo, yo en una iglesia escuchaba que en el momento de la paz decía, yo quiero tener 1 millón de amigos. O sea, ¿ves? O sea, sale totalmente de la dinámica del tema de reconocer al Cordero que se ha inmolado por nosotros. ¿Ves? Entonces, aquí entra el criterio litúrgico. Obviamente va a haber cantos que sí me está repitiendo lo del Evangelio. O sea, puedes cantarlo, pero lo importante es este momento de entrega, ¿no? Porque a veces el canto, si yo quiero, hay cantos lindos también que hablan propiamente del Evangelio, pero pueden causar distracción. Porque recuerda que para entender lo que nos dice el Evangelio, la liturgia de la palabra nos presenta la homilía, ¿ya? Entonces, decir que es obligatorio que el canto de comunión nos diga lo que dijo el Evangelio, no podemos cerrarnos a eso. Incluso si fuera netamente instrumental, no habría ningún problema, ¿sí? No sé si se me entendió, hermana. Sí, muchas gracias. Por ejemplo, esto yo lo vi en Guayaquil, en un colegio de ustedes, en el Santo Domingo de Urdézaes, ¿no? O sea, las chicas cantaban unos cantos que no tenían que ver con el Evangelio, pero eran tan lindos en el momento de la comunión que no te daba ganas de cantarlo a todo pulmón, sino de escucharlo y de meditar en torno a esta relación con Dios. Entonces, ahí ha surtido efecto el oficio de la música dentro de la liturgia. ¿Sí? Entonces, con esto del canto, quiero, el mensaje, digamos, de esto es que nos centremos en qué estamos celebrando. Hay muchos cantos que dicen, hoy, perdóname, Dios, todo eso. Son bonitos cantos, pero no corresponden al momento de la liturgia eucarística, o sea, de la Eucaristía en sí. Sino puede ser momentos fuera de la Eucaristía que hagas, por ejemplo, un momento penitencial, de ayudar por ejemplo, en Cuaresma, que son muy los momentos penitenciales que hacen las parroquias, ahí entran este tipo de cantos. Es decir, no todos los cantos entran en la Eucaristía, porque tienen otra motivación.
Obviamente que no se desliga de la oración. Eso no estoy diciendo que los cantos que no van ahí no son oración. Recordemos que el que canta ora dos veces, nos dirá San Agustín. Entonces, pero cada cosa pues en su lugar. ¿Alguna otra intervención? Walter. Paula. ¿Cómo les va? Fray, se me vino una pregunta. Se puede, bueno, aquí son cantos litúrgicos y nos enumeró algunos, pero algunos sacerdotes dicen, a ver, no vamos a cantar, sino vamos a recitar el Gloria, vamos a recitar el Cordero de Dios. O sea, como son cantos litúrgicos, ¿necesariamente tienen que ser cantados o también pueden ser recitados? Pueden ser recitados, no es necesario. Ah, ya. Por eso cuando, por ejemplo, no hay un cantante y el padre tiene voz de tarro, entonces no se va a poner a cantar ahí, o sea, él sabe sus limitaciones. Entonces, por ejemplo, cuando termina el prefacio, dice, y todos juntos decimos, santos, santos del Señor, Dios del universo, y lo está haciendo. ¿Ya? Entonces no es necesario que se cante. Incluso Ya. recordemos que los silencios son muy importantes dentro de la liturgia. ¿Sí? Entonces, esa sería el, lo ideal en torno a los cantos, que luego ya lo abordaremos y encontraremos el sustento en Sacrosanctum Concilium, que nos va a decir más acerca del canto, ¿no? ¿Alguien más? Gracias, Fray. Listo. Madre Isabel, ¿está prendido el micrófono? ¿Iba a decir algo? No Ah, ya, ya. tenía nada, sino que lo prendí. Ah, ya. Era Listo, hermano. por si acaso. Muy bien. Continuamos entonces, como habíamos hablado, la liturgia tiene una característica sagrada porque busca el encuentro con el invisible, es decir, con Dios mismo, ¿no? Alguien que nosotros no podemos verlo así, digamos, como vemos con la persona, pero sabemos que está ahí. David, Sí, Fray, perdón, no se me activaba el audio. Disculpe, una pregunta respecto a lo de los cantos. Eh, ¿Qué tan litúrgico puede ser el hecho de, en el momento del canto de la paz, junto al Cordero, previamente al canto del Cordero, cantar el canto de paz? se puede hacerlo, pero tenemos que recordar que lo principal es el Cordero. Entonces a veces sí Ok, se hace que la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros y va unido al Cordero. Entonces sí puedes hacerlo. Lo importante es que tienes que decir, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y el tercero, danos la paz. ¿Ya? gracias, Fray, muy amable. Listo. La liturgia, como ya nos lo mencionaba Fray Martín, es cíclica porque gira en torno a los ciclos que la Iglesia nos ha presentado para vivir los misterios de Cristo. Entonces, ¿cuáles son, como ya habíamos hablado, los ciclos litúrgicos? Tenemos tres ciclos, el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. En cada uno de estos se hará un énfasis en uno de los evangelios sinópticos. Es decir, se abordará la vida de Jesús desde una perspectiva concreta. Nosotros sabemos cuáles son los evangelios sinópticos, ¿no es cierto? Cintia Molina. Buenas noches, Fray, dígame. Buenas noches. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos y por qué se llaman sinópticos? No recuerdo la verdad. ¿Alguien que le pueda ayudar? Gracias, Cintia. Menos los frailes, que ellos sí saben. Yesenia. David. Fray, si no estoy mal, los evangelios sinópticos tienen relación uno entre otro por el contenido. Quiere decir que son parecidos por el contenido, por la fuente en que se redactaron. ¿Y cuáles son? Mateo, Marcos y Lucas. Muy bien. ¿Y cuál es el primer evangelio?
Mateo. No, cronológicamente. Ah, Marcos. cronológicamente Marcos, sí, Marcos, ¿no perdón. es cierto? ¿A quién fue dirigido el Evangelio de Marcos? Si no estoy mal, a la primera comunidad cristiana. ¿Pero cuál? Porque hay varias primeras comunidades, ¿no? La de Jerusalén. No. A ver, hermana Rocío, a ver, ¿a qué le puede ayudar? Ay, el evangelio a la comunidad de Corinto, ¿no? No, a los corintios les No. dirigió Pablo, una de sus cartas, ¿no? Ya. Y los corintios fue una de las cartas de las comunidades que más Ah, le hizo sufrir a Pablo, ¿no? Efesios. Ah, No. Eh, bueno, recordemos que, bueno, ¿cuál es el primer escrito del Nuevo Testamento? Sería la primera pregunta. La primera pregunta base que les van a hacer de ley en el curso de Biblia. Entonces ya les estoy adelantando cuando lo sigan o incluso les estoy ayudando en ello. ¿Cuál es el primer escrito del Nuevo Testamento? ¿Es Tesalonicenses? Hechos de los Apóstoles. Hechos de No, los Apóstoles. no, ni Hechos ni Tesalonicenses. Colosenses. Tampoco. Filipenses. Oh, a mí me enseñaron. Véalo. Nos han enseñado mal, pues. Revés. El primer escrito va a ser esta carta de Pablo a los filipenses. Va a ser conocida como esta carta de amor de San Pablo, ¿no? De ahí, el, el primer evangelio, como ya lo habíamos hablado, va a ser el evangelio de Marcos, cronológicamente. Y este va a estar dirigido a la comunidad judía que vive en Roma. ¿Sí? Por eso, las figuras literarias que ocupará Marcos van a tener el contexto romano. ¿Sí? El segundo evangelio escrito va a ser el de Mateo, aquel evangelio que va a estar dirigido a los judeocristianos. Por eso va a tener un desarrollo más exhaustivo en el tema de la ley, porque sabemos que la posición de los judeocristianos es cumplir la ley sin circuncidarse para pasar a ser cristiano. Y ese es el conflicto en que entra Pedro con Pablo en el primer concilio de Jerusalén, ¿no es cierto? ¿Es necesario ser judío para ser cristiano? Pablo dirá, no. ¿Es necesario la circuncisión? Pablo dirá, la física no, sino que la circuncisión se la puede dar desde el corazón. ¿Sí? Ese es el argumento paulino. Y ahí es que entra en este conflicto. El tercer evangelio va a ser Lucas. Este es un escrito que se va a dirigir a los judíos del paganismo. Por eso es que se va a escribir en griego. Y la continuación del Evangelio de Lucas va a ser Hechos de los Apóstoles, porque se atribuye Hechos de los Apóstoles a Lucas. Y tomemos en cuenta esto. Lucas no conoció a Jesús. Lucas era seguidor de Pablo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué son sinópticos? Porque tienen un parecido en hechos, pero también tienen diferencias. Los que sí no coinciden va a ser el Evangelio de Juan, que es un evangelio más teológico. Pero ahora bien, en los criterios del año litúrgico, de los ciclos litúrgicos, recordemos que tenemos ciclo A, ciclo B y ciclo C. En el ciclo A, en estos ciclos se va a tomar no tanto en cuenta el orden cronológico de los evangelios, sino más bien el orden temático de los evangelios. Entonces, como sabemos que el origen mismo del cristianismo es el judaísmo, por tanto, el evangelio dirigido a los judíos va a ser el evangelio de Mateo. Por eso ocupa el ciclo A. Luego tenemos el ciclo B, que es en Marcos, que es dirigido a los judíos, pero que viven en Roma.
Y por último, a los paganos convertidos al cristianismo va a ser el ciclo C, que va a ser San Lucas. Entonces, Jessica Barre Donoso, ¿estás por ahí? Sí, buenas noches. Buenas noches, hermana. ¿En qué ciclo litúrgico estamos? Facilita la pregunta. ¿Estás por ahí? Sí, hola. A ver, ¿en qué ciclo litúrgico estamos? Estamos en el ciclo litúrgico, me tomó la lección. Ah, Muy bien, es el que nosotros como religiosos rezamos los domingos y sabemos que las antífonas de cántico evangélico están divididas en ciclos. Entonces siempre vamos ahorita, estamos en el ciclo A, ¿cierto? Entonces, con lo dicho, ¿qué evangelio estamos escuchando durante todo este año litúrgico? Mateo. Muy A bien, ver, sí, ¿no? Mateo. Mateo corresponde al ciclo A. Entonces, a esto se refiere la liturgia que sea cíclica, que va analizando estas realidades de los evangelios y por tanto nosotros, de una manera casi completa, analizaremos la Biblia en 3 años. Eso es lo que nos permite el ciclo litúrgico. Analizar la Biblia, obviamente si van a misa diaria, o sea, todos los días, no solo los domingos, porque sí sería imposible, sino toditos los días y analizamos la Biblia en 3 años, en el cumplimiento de los 3 ciclos. Tenemos que tomar en cuenta que el Evangelio de Juan se lo lee en los 3 ciclos, ¿no? Por ejemplo, en el Viernes Santo, todos los Viernes Santo, sea cual sea el ciclo, vamos a leer, por ejemplo, la Pasión según San Juan, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Les anticipo, o sea, pregunten ahorita porque ya nos viene terminada esta clase, ya viene la primera evaluación. Entonces pregunten ustedes antes de preguntar yo. Luis Alberto. Soy Blanca, no cambié de nombre. Ay, Usted dijo, Marco estaba dirigido a los judíos que viven ¿dónde? en Roma, Ah, en Roma. ¿Y Mateo? a los judeocristianos, es decir, Ujú. a los judíos que estaban en Jerusalén, Ya, ya. ¿ya? ¿Y Y que San eran Lucas? cristianos, ¿Y Lucas? ¿San Lucas? a los griegos. A los griegos. Ujú. Gracias. Muy A bien. los paganos no eran. Por eso, a los paganos. Ah, son griegos, Sí. perdón. Muy bien. Recordemos que el foco, digamos, de predicación, el primer foco de predicación de Pablo fueron los griegos, ¿no? Él fue a Atenas, a todos estos lugares, y ellos son paganos. Pagano es aquel que no pertenecía a la religión judía, ¿sí? Entonces los paganos son los griegos. Y por eso el Evangelio de Lucas, Hechos de los Apóstoles, se escribe en griego, al igual que el Evangelio de Juan, que también es en griego, ¿no? Muy bien. David, Perdón, Fray, antes de continuar, ¿qué relación tienen los helenos con los gentiles o los paganos? bueno, vemos el imperio helenista, ¿no es cierto? Es el imperio, digámoslo así, antes del romano, era el imperio, la cultura helenista es aquella que imperaba antes del imperio romano. Por tanto, el evangelio, perdón, por ejemplo, el idioma propio, el idioma oficial del imperio era el griego. Después, siglo segundo, tercero, es que surge el latín. Pero el helenismo es el imperio griego. La capital es Grecia, la capital intelectual es Grecia. ¿Sí? Entonces el helenismo es llamémoslo así, cultura. La cultura helenista es la que impera en ese momento. Por eso Pablo hablaba griego.
¿sí? La formación era en los griegos. Y ahí ya imperaba este deseo del conocimiento de la primera fuente. Eso lo vemos, por ejemplo, en filosofía, en los presocráticos, ¿no es cierto? Antes de Cristo analizamos a, a Heráclito, a Anaxímenes, a Anaximandro, a todos estos presocráticos que buscaban el principio de todo. Por eso, esta fue la dinámica paulina, de entender que el Dios que adoran los judíos es el único Dios. Y es aquel Dios que era innombrable dentro de la cultura politeísta de los griegos. Y ahí es que toma Pablo en Atenas y dice, este templo que está dirigido al Dios que no se lo conoce, ese es el verdadero Dios. Obviamente, ya dentro de la doctrina cristiana, esto ya se convierte en una necedad para ellos, porque la búsqueda de los griegos tiene que fundamentarse netamente en la razón. ¿Sí? Entonces el helenismo es la cultura imperante en él, antes del Imperio Romano. ¿Sí? No sé si David te contesté. Creo que se congela la pantalla. Pero bueno, continuamos y ya cuando regrese continuamos con esa pregunta. Muy bien. Y escatológica. Recordemos, bueno, vamos a la raíz propia de la palabra. ¿Cuál es la diferencia entre escatología y soteriología? Martín. Me disculpo, Fray, pero no podría tener una definición No, concreta. alguien que me pueda decir la diferencia entre escatología y soteriología, Manuel. La escatología es en torno a los últimos tiempos, lo que sucederá a futuro. Y la soterología es la teoría, la doctrina que se encarga de la salvación Muy bien. por medio de Cristo. Entonces, como habíamos hablado al principio, y esto lo reafirma Ratzinger, la liturgia tiene esta dimensión escatológica en cuanto pregustamos aquello que lo haremos en la vida eterna, es decir, al final de los tiempos. Con la liturgia yo estoy degustando este encuentro con Cristo. Obviamente esta también es la dimensión dentro de la estructura dinámica de los sacramentos que nos hablan de prenda de la gloria futura. Es esta dimensión escatológica de los sacramentos, ¿no? Que es decir, esta vivencia del encuentro cara a cara con Cristo, con Dios mismo, ¿no? Entonces, la liturgia permite vivir esta realidad, por ejemplo, en los sacramentos. ¿Sí? David, regresaste. Creo que se te había congelado la pantalla. Sí, perdón, Fray, se me fue el internet, mil disculpas. De antemano, gracias por su respuesta anterior, Fray. Ahorita una pregunta respecto a lo que estaba mencionando. Yo había escuchado hablar de la teleología. ¿Qué relación tendría con la escatología y la soteriología? Tendríamos que, bueno, ir a la definición de telos, ¿no? En telos entendemos como la finalidad, el objetivo, y eso entraría más bien en el campo de la soteriología. ¿Por qué? Porque la soteriología son los medios de la salvación, nos dice, ¿no es cierto? Todo aquello que tengo que hacer para salvarme, la soteriología. Entonces, la escatología es la vivencia del resultado de la soteriología, y ahí entraría el telos. ¿Sí? Pero no tenemos que entender que la telología, me dijiste, ¿no es cierto? Sería el tratado del objetivo final, ¿no? Entendiendo logos como tratado, como discurso. Entonces sería más bien como esta intención de llegar al final, que no es lo mismo del acto escatológico.
Dentro de la escatología, nosotros ahorita podemos decir, vivimos la realidad del reino de Dios, pero todavía no. El ya, pero todavía no. Nosotros estamos dando acercamientos, que en eso consiste la santidad misma, ¿no? Es ser santo no significa hacer milagros. Ser santo es estar cada vez más cerca de Dios, acercarse más a Dios. Por tanto, ahí estoy pregustando aquello que voy a degustar cuando ya esté en la presencia de Dios. ¿Sí? Sí, gracias, Fray. Y en relación a la escatología, eh, ¿cuál sería las semejanzas o la aplicación de este término en el periodo de la filosofía escolástica? ¿Tiene relación? Recordemos que la filosofía escolástica, como la misma teología escolástica, pone en el centro a Dios. Todo tiene que ser en base a Dios. Incluso si tú analizas la misma historia del siglo XIX, ¿no? En los movimientos independentistas, resultado del siglo XVIII, de la Revolución Francesa, es dejar de lado la, la escolástica. ¿Por qué? Porque a veces el dogma, que es teológico, que son verdades de fe, quería sobreponerse sobre la razón. ¿Ves? Entonces, la idea del telos, el fin último, con el tema de la escolástica va a ser Dios mismo. O sea, el objetivo es llegar a Dios. Y la razón no tiene, la técnica, digámoslo así, no tiene tanta cabida. Y si tú ves la misma historia de la iglesia hasta Juan Pablo II, que en el 2000, si no me equivoco, es que pide perdón por la Inquisición, cuando ésta quiere dejar de lado a la razón. O sea, si ves este antagonismo entre las dos. Por eso el magisterio de la iglesia nos va a decir a futuro que la fe y la razón no están separadas, sino que van de la mano. ¿Por qué? Porque la fe, la misma ciencia divina, tiene fundamentos, pero fundamentos divinos que han sido dados por revelación, a diferencia de las demás ciencias que tienen fundamentos que son comprobables. Entonces, tú no puedes decir, por ejemplo, y es lo que pasa hoy con los hermanos separados también, el tema de leer la escritura de una manera a rajatabla, de una manera literal, pues terminas mal y no has entendido que la escritura es un libro teológico, que los evangelios en su finalidad son catequesis, no son libros que te dicen Jesús hizo esto, 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 no, sino que los evangelistas tratan de dar respuestas a problemáticas puntuales desde la persona de Jesús. Y lo que los evangelios quieren decir es cómo Jesús actuaría en esa realidad. No decir que esto pasó, porque si no, si comparamos lo que hablábamos antes de los sinópticos, o sea, no tienen concordancia en alguna cosa. Por ejemplo, para para San Lucas, si no me equivoco, o sea, la idea del Evangelio de Lucas es enfatizar en el tema de la oración y la misericordia de Dios. Por eso habla del buen ladrón. En cambio, Mateo habla solo del ladrón y no, digamos, replica el acontecimiento del diálogo entre el ladrón y Jesús. ¿Ves? Entonces, cada cosa tiene que ir enfocada desde, o sea, el objetivo mismo. La revelación tiene el objetivo de ser esa invitación para la conversión del hombre. Que el origen del mundo haya sido el Big Bang, listo. O sea, no está diciendo que Dios no ha creado eso. O sea, no te está desdiciendo una cosa de la otra. Entonces, aquí va el antagonismo entre los términos.
¿Sí? No sé si me expliqué. Y gracias, Efraín, muy amable. Listo. Vamos a ver este video en torno a la síntesis litúrgica de Benedicto XVI. Perdón. Características. No sé si se escucha. ¿No? No se escucha. Ya, a ver. Creo que ahí sí. Ahí. En la liturgia Sí, de la ahí sí. Iglesia aprendemos a no rezar de modo individualista, sino que debemos entrar en él nosotros de la Iglesia que reza. La liturgia no es el recuerdo de eventos pasados, sino la presencia viva del misterio pascual de Cristo por encima del tiempo y del espacio. La liturgia no es obra nuestra, sino acción de Dios en nosotros y con nosotros. Es obra suya, Él es el sujeto y a nosotros toca abrirnos y dejarnos guiar por Él y por su cuerpo que es la Iglesia. Muy bien. No sé si quieren que les repita el video. Sí, por favor. En la liturgia de la Iglesia aprendemos a no rezar de modo individualista, sino que debemos entrar en él nosotros de la Iglesia que reza. La liturgia no es el recuerdo de eventos pasados, sino la presencia viva del misterio pascual de Cristo por encima del tiempo y del espacio. La liturgia no es obra nuestra, sino acción de Dios en nosotros y con nosotros. Es obra suya, Él es el sujeto y a nosotros toca abrirnos y dejarnos guiar por Él y por su cuerpo que es la Iglesia. Con este video del Papa Benedicto, Joseph Ratzinger, el escritor del libro que estuvimos analizando, podemos concluir en que nuevamente la liturgia es este Opus Dei, es esta obra de Dios en nosotros y con nosotros. ¿Sí? Él nos decía que la liturgia no habla de una realidad individual, y esto es lo que nos va a conducir al último tema de esta pequeña introducción, en el cual terminamos el capítulo, el primer apartado de este curso, que es el culto. El culto enfatizamos como algo que proviene de la cultura, ¿no es cierto? Algo como una instrucción. Entonces, el culto, ya llevado al tema de esta relación con la divinidad, es ante todo un movimiento descendente de Dios hacia el hombre. Es decir, como hemos dicho en los ensayos que han escrito ustedes, la liturgia misma viene de Dios. Pero es también un movimiento ascendente del hombre a Dios. Él nos dice, Él nos inspira a adorarle, pero nosotros somos quienes lo decide. ¿Quién lo decide? Para poder efectuar de una manera verdadera esta adoración. La acción cultural no es solo recuerdo y actualización de la historia de Dios, sino que también es ofrenda. Con lo que hacemos, proclamamos nuestra fe, adoración y también arrepentimiento. El culto siempre va a tener también esta dinámica de expiación, de purificación, de limpieza. Tanto el culto en el Antiguo Testamento como hasta hoy
tiene esta dimensión. Entonces, a nivel antropológico, podríamos llamar o decir que existen 4 clases de culto. ¿Sí? El primer culto propio del hombre es el culto interno. ¿Cuál o qué es el culto interno? Es aquel que se realiza con las facultades espirituales del alma. Es decir, el culto interno es aquel deseo que se da en el hombre por medio de la voluntad, ¿sí? Y de la libertad. Entonces, es estas facultades propias del alma, esta disposición a realizar un culto. ¿Ya? El culto a Dios, la adoración, nace primero de la intención, de la toma de conciencia de la necesidad, no de Dios, sino nuestra, para poder rendirle el homenaje de adoración a Dios. El segundo culto es el externo, donde participan los órganos corporales, o sea, es la explicitación del deseo de dar culto. Es decir, el ponerse de rodillas es un culto externo que responde al culto interno de pedir favores, de clamar en la misericordia de Dios. ¿Sí? Es decir, siempre debe haber culto interno y culto externo. Por ejemplo, cuando nosotros nos arrodillamos o solo porque vemos que otra persona se arrodilla, no existiría un culto interno ahí. Solo sería el replicar un acto, pero no existe la intención que conlleva el ponerse de rodillas. Por ejemplo, cuando nos ponemos de pie, tiene significado de la intención de ponerme en oración. Por eso cuando toda oración dentro de la Eucaristía, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas, la oración sobre la oración poscomunión, lo hacemos de pie. Por eso aquí es algo como para que quede claro esto. Cuando nosotros en la Eucaristía, el sacerdote dice, orad hermanos, esa es la invitación para ponerse de pie. ¿Qué pasa en nuestras misas? Que que las personas se quedan sentadas y se ponen de pie cuando empieza el prefacio y cuando dice, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón, ahí se ponen de pie. Pero ese no es el momento para ponerse de pie. El momento para ponerse de pie es en la invitación del sacerdote cuando dice, orad hermanos, para que este sacrificio mío, que es también de ustedes, y como dice toda la invitación. ¿Por qué? Porque la oración demanda estar de pie para poner esta intención a Dios. ¿Sí? Entonces, el ponerse de pie tiene sentido, es culto externo, ¿no es cierto? Nos ponemos de pie, nos movemos, pero tiene un verdadero culto interno cuando mi intención es la de poner mi oración en el altar para que suba hacia Dios. Por ejemplo, cuando dice, este es el sacramento de nuestra fe, el ponerse de pie ya tiene un sentido de alegría por la resurrección del Señor. Entonces, este culto externo, este signo de ponerse de pie, toma sentido cuando el culto interno tiene esta denotación de alegría. ¿Sí? Tercer culto, en torno a los cultos propios del hombre, que el hombre realiza. El culto individual.
es aquel culto que tiene como intención un bien para la persona que realiza la oración. Por ejemplo, yo cuando estoy en un examen mañana, digamos, tengo examen de Cristología, no lo sé, y digo, Diosito, Diosito, por favor, que me vaya bien, aunque no he estudiado, digo, ojalá que tu espíritu infunda, que me vaya bien. Este decir que me vaya bien, que hablar en singular, o sea, que los bienes de esta oración recaigan sobre mí, es un culto individual. Mientras que el culto social es aquel que tiene como intención el bienestar para otra persona o para otras personas. Por eso, cuando nosotros, por ejemplo, rezamos la liturgia de las horas, este es un culto tanto interno como externo y social. ¿Por qué? Porque la liturgia de las horas está encaminada a pedir siempre por la iglesia. Es por eso que es la oración misma de la iglesia. Entonces, pregunta de examen va a ser, yo les pongo un ejemplo. Pepito fue a la iglesia y se arrodilló y pidió por el bien de su familia. Descríbame las clases de cultos que está realizando. Por ejemplo, Bianca, ¿qué cultos está realizando Pepito? ¿Fue a la iglesia a la misa o solo fue a rezar? Fue a la iglesia a rezar. Fue a la iglesia, está el Santísimo expuesto, se arrodilla y pide por el bien de su mamá que está enferma. Dime, Entonces, ¿cuántos cultos es están ahí? interno Muy bien. porque es el que está pidiendo un bien. Bueno, no necesariamente para él, pero para tal vez No, alguien la que... intención de pedir es culto interno. Ah, Muy bien. Segundo es culto. externo porque se está arrodillando. Muy bien. Y individual. Ah, no. Mm. Para el bien, bueno, en ese caso no está pidiendo para él, sino para la mamá. Muy bien. Entonces, Pero culto social. Porque la intención sale de él. ¿Ves? Entonces, que quede claro esto porque esos van a haber preguntas en el examen que les voy a tomar. Por ejemplo, Rommel. Sí, Fray. Las hermanitas dominicas de la enseñanza reunidas en su casa van a la capilla y piden por la salud de la hermana, no sé, me invento un nombre, de la hermana Cristina. ¿Cuáles son los cultos que están ahí? Sería el interno y el social. El externo y el social. Muy bien. Porque culto interno por la intención. Ujú. Culto externo porque están en la capilla, se han movido, ¿no es cierto? Han ido a la capilla, se han caminado, ya que se sienten o se arrodillen, pero están moviéndose, se está expresándose ese culto externo y el culto social, porque a cada uno está pidiendo por otra persona. Exactamente. ¿Sí? Muy bien. Entonces espero que haya quedado claro. Ahora bien, estos son los cultos propios que realiza la persona. Ahora vienen los cultos eclesiásticos, que son 4. El culto de latría, el culto de hiperdulía, el culto de protodulía y el culto de dulía. Repito, el culto de latría, de hiperdulía, de protodulía y de dulía. Culto de latría.
Recuerdan que al principio había una palabra que les dije que vamos a ver en los cultos, que nos decía en las primeras diapositivas, creo que era, que decía latreia, ¿no es cierto? Entonces, el culto de latría, como su propio nombre lo dice, es latría a la Trinidad, por tanto es el único culto de adoración. ¿Cuál es la diferencia entre adoración y veneración? Luis Miranda. Los hermanos separados nos dicen que los católicos somos idólatras porque tenemos imágenes, porque besamos imágenes y todo. Y nosotros cuando nos van a golpear los sábados decimos no estamos, no contestamos, pero no les abrimos, porque a veces nos faltan argumentos para rebatirlos. Aunque les recomiendo ¿ya? A ver, Luis, mira, ¿cuál es la diferencia entre adoración y veneración? Bueno, pienso que veneración se dirige más a las imágenes sagradas, santos, más con respecto a las imágenes, y adoración se manifiesta por la oración y reverencia delante de estas mismas. Chuta, me dejaste en las mismas. Por ejemplo, adoración es más como con la oración, ¿sí? A Y la la Virgen María veneración le oro. es hacia estas imágenes y oración es más hacia el Señor. Pero si tú ves en nuestra piedad popular, nosotros, incluso los religiosos, cuando decimos vamos a saludar a la Virgen María, le regresamos a ver a la imagen de la Virgen y le oramos. Entonces, ¿somos idólatras? Sí, podría ser le veneramos también frente a la imagen en sí, de lo que yo pienso. Ya, muy bien, gracias. Hermana Isabel. Isabel Valverde. A ver, ¿Cuál es la diferencia entre adoración y veneración? la diferencia entre adoración es que al único Dios verdadero hay que adorarle, rendirle adoración a Él, el culto que se merece. En cambio, a una imagen es solamente como un recuerdo, por eso solamente los rezos. Entonces, al único que hay que adorar es a ese amor trino de Dios, y venerar, recordar es a la imagen de la Virgen María, recordarle a los santos, a personas que también ellos intentaron seguir este camino de santidad. Eso es lo que podría decir. Pero, ¿qué es adoración? Más allá de del culto externo, y hablando más técnicamente, como ya sabemos, más allá del culto externo, ¿qué es adoración? Es con una conexión con Dios de mi persona hacia Él. Para mí, cuando yo hago la oración, en ejemplo, al Santísimo, para mí es unirme totalmente a Él. Ya, muy bien, hermana de Ifilia, creo que quería participar. Sí, pienso que la adoración es esa oración profunda que se hace al único Dios verdadero, y no hay otra clase de adoración, o sea, para adorar solamente a Dios, que Él se merece. Y la veneración es la que se rinde como diría, no tan profunda, pero con mucho respeto a las imágenes. Imágenes, por ejemplo, de la Virgen María, de los santos, eso me parece que es la veneración. Ya, muy bien, gracias, hermana. Tenemos que recordar, tenemos que salirnos del tema de la práctica del culto externo. La adoración es tener la certeza de que Dios, digámoslo así, tiene la categoría máxima, la categoría divina, saber que a quien estoy dirigiendo mi oración es Dios. Por ejemplo, cuando yo estoy en el Santísimo, yo sé que lo que está en la custodia, quien está en la custodia es Dios. Por eso lo estoy adorando. A diferencia de saber que en una imagen sé que no es Dios. Y eso precisamente es la idolatría.
Pensar, por ejemplo, que este esfero es Dios. Eso es la idolatría. Entonces ahí sabemos, nosotros sabemos que la imagen a la que estoy rezándole no es Dios, sino que me recuerda a alguien en concreto. ¿Sí? Entonces la adoración es tener la certeza de que a quien estoy realizando este acto externo del culto es Dios. ¿Sí? La veneración, en cambio, la tenemos por grados. Entonces, regresando, el culto de latría es la adoración y sumisión absoluta a las personas divinas, es decir, a la Trinidad. La veneración es más bien rendir un homenaje, reconocer que la persona a la que estoy venerando, que va más allá de la imagen, ojo, es digna de reconocerle que ha dejado actuar a Dios en su vida. Por eso, la primera criatura, digámoslo así, digna de veneración, es la Virgen. Por tanto, es el culto de hiperdulía. El culto de hiperdulía es únicamente el culto a la Virgen. Es de un especial servicio. Y se lo rinde a la Virgen por su especial excelencia y por el papel que rinde, el papel que efectúa dentro de la economía de la salvación. María es digna de veneración porque aceptó la actuación de Dios más allá de los prejuicios culturales, por ejemplo, de los miedos. Por su fiat, María es digna de veneración y por ser aquella primera discípula de Cristo. Segundo, el culto de protodulía, aquel único que se lo tributa al patriarca San José, aquel que tiene la preeminencia sobre todos los santos. Porque imagínense tan honor que le da Dios de ser el padre de su hijo. Aunque el Evangelio nos describe el hombre silencioso, Jesús, aquel hombre centrado, aquel amante de Dios, se lo debe también a José. Entonces, por eso tiene dentro de los grados de veneración, el segundo grado se lo lleva a José. Y tercero, el culto de Dulía, que es veneración de los santos, de todos los santos. No tanto por la persona en sí, sino por el agradecimiento a Dios de la obra que ha realizado en los santos. Y ahí encontramos el sentido de que nuestra iglesia celebre cada día a un santo distinto. Es más, mañana nosotros celebramos la traslación de nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán. Pero no celebramos a domingo por ser domingo, porque eso sería idolatría, sino que celebramos y agradecemos las obras que Dios ha hecho en domingo. ¿Y por qué domingo se presenta como un ejemplo más cercano? Pero recordemos que el ejemplo digno de seguimiento es Jesucristo. Por eso se hizo carne. ¿Sí? ¿Queda entendido? Los cultos interno, externo, individual, social, dulía, latría, dulía, hiperdulía, protodulía. Muy bien. Siendo las 8:36, damos por terminado este encuentro. Hemos terminado la primera parte del curso en cuanto a introducción, definición de liturgia, características de la liturgia, el lugar de la liturgia en la Sagrada Escritura, que lo hemos hecho de una manera muy somera, y por último, los cultos. Es decir, hemos dado el primer escalón en este curso en torno a liturgia. Como hemos terminado una primera parte, obviamente vamos a evaluar.